Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en este programa, en este canal de aquí y de allá, de las cosas que pasan en Estados Unidos y las cosas que pasan en Cuba. Hacer una comparación entre los dos lugares que yo quiero hacer en estos programas, porque se me ocurre y quiero hacerlo así. Claro, el motivo es porque allá el gobierno de Cuba, como ustedes saben, siempre está comparándose con Estados Unidos y siempre está diciendo que en Estados Unidos las cosas son peores que en Cuba, que el socialismo es superior, que todo es mejor, que aquí hay inseguridad, que aquí no se puede vivir, que aquí hay miseria y que allá todo está resuelto y que todo es maravilla. Cosa que sabemos que es mentira, todo que sabemos que es absurdo hacer esas comparaciones, pero como ellos lo hacen, yo quiero demostrarles, sobre todo a los cubanos que están en Cuba, los que aún creen en ese sistema, los que aún tienen una venda en los ojos, vean de forma sencilla, de forma simple, cuál es la realidad entre uno y otro. Ese es mi objetivo. Desde mi experiencia personal, desde mis vivencias, desde mi punto de vista, que no tiene que ver nada con estadística, ni con informes de organizaciones internacionales, ni mucho menos. Lo que yo he vivido, lo que yo he visto, lo que yo he percibido, aquí y allá. Bueno, hoy yo quería hablarle, y bueno, yo creo que este es el primer programa realmente oficial que hago de este canal. Quería hablarle de algo que siempre me llamó la atención, me marcó, me ha marcado desde hace muchos años, y es el apartheid cubano. El apartheid cubano que el gobierno de Cuba se encargó de crear para los nacionales de la isla. Esa exclusión, la exclusión del pueblo cubano de un sinfín de cosas, ¿no? Que son normales en cualquier país del mundo, que la gente tiene acceso de la forma más elemental, más fácil posible. Sin embargo, en Cuba está vedado para los nacionales. ¿Y por qué? Pues porque al gobierno no le conviene, o creó la mala intención de limitar, de que los cubanos pudieran tener lo que cualquiera tiene en cualquier parte. Bueno, ese apartheid cubano no es nuevo, ni comenzó en los años 90, ni comenzó recientemente con estas nuevas generaciones, no. Hace muchos años, allá por el año 1978, fíjense, era yo muy joven, tenía yo 18 años, fíjense si ha llovido de allá hasta acá. Y yo me recuerdo que cuando el 11º Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, los que son más viejos tienen que recordarlo, se efectuó en Cuba, que era el festival que se hacía, que decía por la solidaridad internacional, por la paz, la amistad y por el antiimperialismo, sobre todo eso, ¿no? Era un festival comunista, era un festival de izquierda, ¿no? Que hacían la juventud de todo el mundo, todos esos jóvenes que tenían inclinaciones izquierdistas, se reunían y entonces iban a un lugar determinado cada año y hacían un festival, y en Cuba se hizo un solo festival, por supuesto. En Cuba se pusieron todos los recursos, todas las cosas que existían en el país en función de ese festival. Yo recuerdo el derroche, la cantidad de recursos que se gastaron en aquel festival, ¿no? Todos los hoteles se remodelaron y todo se pusieron. Cuando aquello el turismo no tenía la fuerza que tiene hoy, cuando aquello prácticamente no existía el turismo, era muy limitado, no era muy poco el turismo que había en Cuba. Y entonces todo aquello fue en función del festival, todo. Yo me acuerdo la fiesta de clausura del festival, que fue en el Parque Lenin. Dicen, yo no estuve, no, pero bueno, los que me contaron dicen que aquello fue el derroche más grande que tú puedes ver de comida, de recursos, de bebida. Dice que la bebida era así por barriles, la Habana Club y todas las bebidas y comida, y aquello fue apoteósico. Millones y millones de dólares se gastaron en ese festival. Pero bueno, había que dar una imagen al mundo de que Cuba era una maravilla, que en Cuba había un progreso y que Cuba era un país pujante, que iba hacia el desarrollo, que tenía recursos, que tenía de todo. Una de las grandes barbaridades que se cometieron en Cuba, no había necesidad de eso. Después en el año 2007, creo, 1997, se volvió a repetir de nuevo ese otro festival, se hizo en Cuba. Ya fue con menos, fue más austero, pero se hizo de nuevo otra versión esa del Festival de la Juventud de los Estudiantes, se volvió a hacer en Cuba 2 veces.
en 78 y en el 97. Bueno, en el año de 1978, yo tenía 18 años, no recuerdo. Y yo, en aquellos tiempos, bueno, recién había terminado el preuniversitario, estaba, me acuerdo que estaba en un limbo con relación a lo que iba a estudiar, si iba a estudiar, si no iba a estudiar, porque yo no había pedido carrera en la universidad, porque lo único que me ofrecían era matemática por el pedagógico, y yo era malísimo en matemática, pero malísimo, y yo no quería estudiar de ninguna manera matemática. Bueno, en ese interín, pues entonces terminé, cuando el festival, andando al festival, yo conozco una familia de venezolanos, una familia de venezolanos, cuando aquello era Venezuela democrática, era Venezuela, era un santuario de los cubanos que emigraban, ¿no? De muchísimos cubanos que emigraban y iban para Venezuela. Habían tres países que recibían, donde más los cubanos emigraban en aquella época. Eran Estados Unidos, España y Venezuela. Para Venezuela, y Venezuela acogía a los cubanos que llegaban, que se exilaban, y Venezuela era un país democrático, un país que elegía a sus presidentes, un país que tenía una economía privada y que las cosas, bien o mal, pero marchaban bastante. Marchaban bien, era una democracia. Un país riquísimo, además, Venezuela, todos sabemos, ¿no? El petróleo que tiene Venezuela, todo eso, un país que siempre fue punta en América Latina. Y bueno, aquellas personas, era un grupo, era una familia de una señora. La señora se llamaba Margot, yo me acuerdo los nombres todavía de algunos, ¿no? Me acuerdo la señora se llamaba Margot, y esa señora llegó y fue con unos sobrinos, hijos, creo que eran sobrinos, ya no me recuerdo muy bien, bueno, tantos años que han pasado, que la memoria falla, ¿no? Pero yo sé que ella fue con varios, eran como 5 o 6 muchachos jóvenes que fueron con ella, ¿no? Ella era la representante, ¿no? Los llevó a Cuba. Y el muchacho que yo conocí, era el único varón que había en el grupo, los demás eran hembras, se llama, bueno, debe existir todavía, me imagino, Gerardo Antillano, eran de Antillano la familia, ellos eran de Maracaibo, y eran una familia bastante pudiente, tenían recursos, ¿no? Y viajaron a Cuba, tenían la inquietud de conocer Cuba, y fueron a Cuba. Bueno, yo hice amistad con ellos, no me recuerdo cómo fue que yo contacté con ellos, hice amistad, el caso es que comenzamos a salir juntos, ellos querían que yo les enseñara La Habana, los lugares de La Habana, y yo empecé a salir con ellos y a ir con ellos a distintos lugares y enseñarles esto, enseñarles aquí, y bueno, me ocurrieron dos cosas, que fue la primera vez que yo sentí esa exclusión de los cubanos, ese apartheid nacional que hay en Cuba. Yo me acuerdo que ellos se hospedaron en el Hotel Plaza, que queda, bueno, los que conocen La Habana saben que el Hotel Plaza está en la esquina de la Manzana de Gómez, frente a la Manzana de Gómez, a la esquina del Parque Central y del Hotel Parque Central, que en aquella época no existía el Hotel Parque Central, cuando estoy hablando del año 1978 no existía el Hotel Parque Central, pero en esa esquinita tenía el Hotel Plaza. Lo habían remodelado, lo habían pintado, arreglado para hospedar a las personas que venían a Cuba, que viajaron a Cuba en un solo festival. Y yo era un muchacho, bueno, yo era revolucionario, yo no voy a decir que no, yo no era gusano, yo era revolucionario, yo me consideraba revolucionario. Yo en aquella época era revolucionario, la revolución para mí era lo primero, era la gran maravilla, era la revolución. Y bueno, yo fui, esas personas se hospedaron en ese hotel, en Hotel Plaza, y entonces quedamos un día como tal, un día, una noche quedamos yo recogerlo ahí en la entrada del hotel y salir a pasear por allá, como a ir a distintos lugares, fuimos a la bodita del medio, cuando aquello era más fácil, ¿no? Entrar a los lugares, no era por divisa y se pagaba con moneda nacional, pero además tú podías ir, los cubanos podían ir a algunos lugares todavía. No, aquello todavía se podía ir a algunos lugares, ¿no? A los clubes, a la bodita del medio, había muchos lugares que se podía ir. Y yo quedé a recogerlo para salir a pasear por ahí, a conocer lugares, no sé, no me acuerdo. Y estaba yo afuera esperando que yo llegara, y me acuerdo que salió un tipo, un señor, un mulato, con una guayabera blanca y una agenda bajo el brazo. Y llega donde estoy y me dice, oye, ¿qué estás aquí? Así, de esa forma despectiva me habló. ¿Qué estás aquí? Digo, estoy esperando unos amigos que vamos ahí. No, aquí no puedes estar. Pero ¿por qué no puedes estar aquí? Porque no puedes estar, porque aquí no puedes estar y ya, punto, tienes que irte de aquí. Así, de esa forma. Imagínate, yo no pude hacer nada. Yo
crucé la calle y me paré en la sede del frente, ahí en la manzana de Gómez, ahí, y esperando que el muchacho, ¿no? Después fui a un teléfono público y ya me dijo, oye, que me a la habitación, hablé con, mira, estoy en tal lugar, aquí en la esquinita del Parque Central esperándolo, que ustedes sáquenme para ahí porque no puedo acercarme al hotel. Bueno, está bien. Bueno, después salieron ellos, nos fuimos, no pasó más nada. Unos días después, con esa misma gente, ellos sacan una reservación en Tropicana, para ir a Tropicana, conocer Tropicana, el paraíso bajo las estrellas. Estoy hablando del año 1978, fíjate, y vamos para Tropicana, y ellos, por supuesto, me invitaron a mí a ir a Tropicana y sacaron para mí también, en la reservación, una silla para mí, eso, y vamos a Tropicana. Cuando llegamos a Tropicana, llegamos a la mesa, eran varias personas, ¿no? Nos sentamos en una mesa grande, y el capitán, uno de los... que sabe que si ellos siempre tienen algún seguroso, siempre algún agente de la seguridad, siempre los tienen infiltrados en esos lugares, mirando a ver quién es, para localizar, ¿no? Para saber, tenerlo todo controlado. Y el tipo me vio y se dio cuenta que yo era cubano, y al poco rato vienen y me tocan por el hombro y me dicen, ven acá con nosotros. Y salgo yo con dos tipos, el tipo, me llevan por una oficinita ahí en Tropicana, me sientan en una silla, sale un tipo en un buró, que se veía, era un seguroso, ¿no? Tipo de la seguridad de Tropicana, debe haber sido, ¿no? Y me dice, ¿tú eres cubano? Y digo, sí, dígame, ¿vas a tu carnet de identidad? Y yo, mi carnet de identidad, ¿no? Carnet de identidad de aquella época era aquellos libritos azules que tenían varias hojas. Los más viejos deben recordarse de eso, no sé cómo es el carnet de identidad ahora. Bueno, no, ahora es un cartón, es una tarjeta. Pero cuando aquello era un libro, una pila de hojas. Y el tipo revisa mi carnet de identidad y me dice, no, pero tú no puedes estar aquí. ¿Cómo? Bueno, esto aquí es para extranjeros. Aquí esto es para extranjeros, no puede haber cubanos porque imagínate, si hay cubanos, entonces el espectáculo ocupan plazas, ocupan cupos que son para turistas, y los turistas se pierden en el espectáculo, que es el mejor del mundo, y es una maravilla, y bla, 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 bla. Bueno, al final de cuentas es que me sacaron de allí, me sacaron de Tropicana por ser cubano, y estoy hablando del año 1978. Estoy reiterando el año para que se den cuenta desde cuándo existe el apartheid ese en Cuba. Esa discriminación con el propio cubano. Y me tuve que ir. El muchacho estaba allá afuera esperando cuando salí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, me dije, no, imagínate, yo revolucionario, que yo me consideraba como revolucionario en aquella época. Y no, el problema es que hay un problema de cupo y ellos necesitan que haya, porque imagínate, yo tenía 18 años, fíjense cómo, y me fui a Tropicana, ya no pude ir más a Tropicana. Bueno, al final, cuando ellos se fueron ya que se iban para Venezuela, yo fui a despedirlo y el muchacho me hizo un regalito, me regaló unas camisas y el muchacho apenado conmigo, yo lamento tanto lo que pasó en Tropicana. Y yo, no te preocupes, eso es normal. Imagínate, eso fue cuando yo sentí la primera, en carne propia, la primera discriminación como cubano en mi propio país. Que no podía entrar en la entrada de un hotel esperando a un amigo, no podía ir a Tropicana porque yo no era cubano, sencillamente no podía. Después de eso vinieron muchas cosas más, ¿no? Ustedes deben recordar todas las cosas que se han hecho en Cuba, que para los extranjeros, que los cubanos no pueden acceder, así de simple. Copelia, por ejemplo, me viene a la mente ahora Copelia. O sea, en Copelia vieron un área que era nada más para extranjeros. En la parte de arriba, en Copelia, había un área que era nada más para extranjeros, pagaban con divisas y no podían ir cubanos, no me quedan extranjeros, a comer helado. Y había helado de otros tipos. Y la parte de abajo es la de los cubanos, ya tú sabes, sálvese quien pueda. Y así, muchísimas cosas, ¿no? Las diplotiendas que son desde los años 70, final, no me acuerdo en qué año exacto, pero más o menos por esa época también. Las diplotiendas que empezaron en los años 70 también. Las diplotiendas que existían en varios lugares. Yo me acuerdo de la diplotienda del Foxa. Yo tenía una vecina, amiga mía, que trabajaba en esa diplotienda. Y ahí los cubanos no podían ni acercarse podían los cubanos ahí a la diplotienda del Foxa, porque ni a esa ni a ninguna, ¿no? Porque eso nada más que era para extranjeros, para diplomáticos y técnicos extranjeros. Bueno, hasta los rusos, en Alamar había un barrio que era nada más de rusos, el reparto de los rusos, sí le decían, y habían tiendas que eran especial para ellos. Los cubanos ahí no podían ir a buscar nada, no podías entrar a buscar nada ahí, no podías comprar, no podías ir, era todo para los rusos. Y las diplotiendas que eran para extranjeros,
Es decir, para diplomáticos y esa gente. Había de todo ahí. Después cuando se abrió para que la gente de la comunidad aquí, de los emigrados cubanos que llevaban muchos años en Estados Unidos, que no habían visto más a su familia, llevaban años y años sin ver a su familia, abrieron cuando Fidel Castro abrió aquellos acuerdos que él hizo por allá, creo que fue con Carter, no sé con quién, para que entraran los cubanos de la comunidad, pudieran ir a Cuba a visitar a sus familiares, pues entonces abrieron esas tiendas para que la gente fuera. Entonces creo que dejaban entrar, yo nunca entré, porque nunca tuve a nadie que fuera, no venía ninguna familia en el extranjero, pero para que fuera alguna gente con sus familiares allá a las tiendas a comprar algunas cositas, ahí fue cuando permitieron algo. Pero esa discriminación con el cubano existía yo creo que desde los años 60, ¿no? Pero bueno, cuando yo era muy chiquitico y no tengo conocimiento. Pero ya de los años 70 sí recuerdo perfectamente. Después vinieron los años 80, todo aquella cosa bueno, cuando el CAME, que hubo un poquito más. Dicen la gente, algunos muchachos creen que en aquella época había un poquito más de bonanza en la situación de los cubanos. Sí, había un poquito más de cosas, sí, yo me recuerdo que fue cuando abrieron CIA para el pueblo, que vendía, pero fíjate que lo que en cualquier parte del mundo es la regla, en Cuba era la excepción. Es decir, la excepción porque excepcionalmente abrieron un CIA para el pueblo, había una tienda por aquí, por allá. Entonces, iban por brujones la gente a comprar allí, pero eran carísimos, era todavía como moneda nacional, todavía era con el peso cubano que se compraba, pero carísimo todo, ¿no? Y la gente iban allí a comprar y había tremendas colas. Era una tienda para toda La Habana que tenía casi 2 millones de habitantes. ¿Entiendes? Que era la excepción, no era la regla, ¿no? No era normalmente La Habana con muchos mercados, que hubiera de todo y que la gente comprara como en cualquier país del mundo. No, era así nada más. Sí, es decir, con una cierta bonanza, abrieron los mercaditos aquellos, unos mini mercados aquellos que abrieron también, que vendían algunas cositas, pero nada del otro mundo, pero bueno, un poquito más, ¿no? Y daban leche condensada por el racionamiento, y daban un pedacito de carne cada cierto tiempo, daban más huevos, en fin, era un poco más, estaba un poquito más holgado, ¿no? En los años 80. Y después, bueno, ya todos conocemos la hecatombe de los años 90, ¿no? Cuando vino el mal llamado periodo especial, que de especial no tenía nada. Fue la gran crisis, una de las crisis más terribles que ha tenido Cuba en toda su historia, comparable únicamente a la que han tenido ahora, que más o menos están en ese nivel. Y bueno, cuando llegaron los años 90, que comenzó el turismo, yo me acuerdo cuando en los años 89, 90 yo empecé a trabajar en campismo, la Empresa Nacional de Campismo, cuando que era, no sé ahora cómo será, qué estructura tendrá, pero cuando que era la Empresa Nacional de Campismo yo trabajaba, me fui a trabajar al Abra. El Abra era una base de campismo de turismo internacional que no sé si existe todavía, en Jibacoa, allá en Santa Cruz del Norte, ¿no? Al este de La Habana. Y allí yo estaba trabajando allí nada más que iban turistas. Entonces el Abra estaba al lado de otra base de campismo que era para los cubanos, que se llamaba La Laguna. Y en el Abra se hacían shows, se hacían fiestas para los extranjeros, para los turistas, a todo meter, con grupos, cantantes, bueno, fiestas maravillosas, ¿no? Y en La Laguna, bueno, las fiestas que hacían, ¿sabes? Las presentaciones que hacían para los cubanos eran aquellas ridículas de la bobería, los jueguitos y las tonterías aquellas que hacían, que la gente no le gustaba tanto, aunque bueno, era popular realmente el campismo, ¿no? Y la gente de La Laguna, pues, trataban de venir para el Abra, venían para el Abra, había una seca, pero ellos burlaban y se metían y trataban de meterse en el Abra para participar del espectáculo, ¿no? Y bailar y estar en la gozadera. Y la orden que había dado la seguridad del Estado, yo me acuerdo que había un oficial, un tipo que era mayor, que se llamaba Moisés, que era el oficial de la seguridad del Estado que atendía todo el turismo, toda esa parte del turismo de ahí de Jibacoa, ¿no? De la playa de Jibacoa. Había horas de que terminantemente no podía entrar, ningún cubano podía ver en el Abra, ningún cubano podía entrar al Abra a hacer nada, porque eso era para extranjeros, nada más para turistas, por un problema ideológico, por un problema que sea, no podía entrar ningún cubano. Y entonces los únicos cubanos que podían estar ahí eran los trabajadores del Abra.
que estaban trabajando en el área. No podía tampoco un trabajador que fuera, no sé, una camarera de una de las subbases podía venir a participar de la fiesta. No podía estar ahí. Ahí nada más que eran los bartenders y la gente que atendía en el área. No podía haber más nadie. Esas fiestas así al lado de la piscina, donde estaba la pista, ¿no? Si alguien conoce la hora se va a recordar lo que estoy hablando. Bueno, ahí yo me acuerdo que yo viví eso, ¿no? Llegaban, yo no lo hice porque yo realmente yo no era mi papel, ¿no? Pero había gente que estaban, lo destinaban a eso, ¿no? A estar ahí vigilando. Y cuando llegaba un cubano decía, ustedes no pueden estar aquí, ustedes son del lado, tienen que irse de aquí no pueden estar. Así la gente ponía brava y así eran las cosas, ¿no? Bueno, cuando los años 90 empezó ya el turismo, y eso ahí es cuando estaba empezando el turismo. Yo iba, a mí me mandaban a la tienda a Quinta y 42 en Miramar, allá en La Habana, a buscar refrescos, cerveza, todo eso para los turistas, ¿no? Bebidas y esas cosas para los turistas. Allí era donde nosotros, había un concretarato y yo iba a buscar en un camión de allí y veníamos cargados de cosas para los turistas, ¿no? Y yo llegaba allá y a veces me encontraba a los dirigentes del Abra, del litoral norte de La Habana, como se llamaba el grupo de bases que había allí, dirigentes, allí comprando también. Comprando botellas de caja de whisky, ron y cerveza. Decían, no. Y cuando mañana se veía, se asustaban y todo, pero decían, no, eso es para la casa de protocolo, para cuando vienen visita, qué sé yo. Y decía, coño, por esta gente, ahí empecé yo a sentir aquello ver la corrupción ahí en carne viva ahí. Ahí fue donde yo cambié completamente. Ahí fue donde yo acabé de quitarme la venda de los ojos. O sea, ya habían pasado muchas experiencias, ya me había dado cuenta de muchas cosas que eran. Siempre sentí aquello. Además, otra cosa muy marcada también de los cubanos, de los jóvenes cubanos. Estoy hablando de mi generación en aquella época, ¿no? Eran los sueños truncados. Los sueños truncados. Por muy revolucionario, por muy militante que eran los jóvenes, y por muy patria muerte, y viva Fidel, y todas aquellas cosas que había, la gente uno sentía el deseo de tener, de consumir, de disfrutar de las cosas que en el capitalismo se tienen. No tenías acceso a nada, todo lo podías. Entonces, cuando tú tenías acceso, y yo me acuerdo de los finales de la Unión Soviética, que en Cuba había mucha penetración soviética. Cuba era un espejo de la Unión Soviética, y eso lo comprobé también en carne propia. Ese es otro programa, lo voy a comentar. Salía cuando salía la revista Sputnik, la revista Novedades de Moscú. No sé si los más viejos se recuerdan de eso. Ya a los finales, años 89, por ahí, cuando se cayó la Unión Soviética, el año del 89 fue el último año de la Unión Soviética. Bueno, ya empezaba la perestroika que estaban dando y la glasnost y todo aquello, y entonces ya estaba del mapa en la cabeza, Gorbachov, era el que estaba al frente de la Unión Soviética, fue el último, ¿no? El que acabó con la Unión Soviética, ¿no? Dicen que Reagan tuvo mucho que ver con eso. Y entonces, como estaba la perestroika andando, empezaron a salir a la luz todas las barbaridades del comunismo y el socialismo en la Unión Soviética. Y en Cuba esas revistas se publicaban. Y me acuerdo las últimas novedades de Moscú, las últimas Sputnik, ya traían artículos contra el socialismo, denunciando la corrupción, todo eso. Y después, ¿sabes que en Cuba lo cortaron así de tajo? Públicamente lo dijeron que ya que no correspondía a los intereses de la sociedad socialista, qué sé yo, y por tanto se dejaba de publicar en Cuba, de circular en Cuba esas publicaciones. Y bueno, entonces yo me acuerdo que ya éramos locos buscando cuando salía la novedad de Moscú, comprándolo para ver los artículos, y ya estábamos viendo la realidad. Y eso, eso que ya empezó pero coño, ¿verdad? Que este sistema no tiene algo que no me convence. Bueno, voy para la Habra donde yo estaba trabajando, y me acuerdo una noche estábamos en uno de los bares que tenía la Habra. Tenía dos, uno en la piscina y otro acá abajo que se llama El Ranchón. Yo estaba en El Ranchón allí sentado con unos muchachos conversando. Un muchacho exactamente. Era un muchachito de Alemania. Flaquito, bajito él, después vuelito. Y estaba conversando con él allí y empecé a preguntarle, ¿no? Curiosidad. ¿Te ven acá y en qué tú trabajas? Y dice tipo, no, yo trabajo en un asilo de ancianos.
Sí, yo lo que hago es cuidar un viejito en un asilo, yo los llevo por el patio a pasear, los aseo, les doy la comida, los cuido. Sí, ya, y cómo tú haces para poder venir acá. Yo gano mi salario y yo de mi salario voy ahorrando todos los meses, ahorro eh, en una parte de mi salario y una vez, un mes al año, en mis vacaciones, pues yo decido de ese dinero que yo he ahorrado ir a un país diferente a conocer el mundo. Y bueno, este año decidí venir a Cuba, a conocer Cuba. Y saqué mi pasaje, saqué que es bastante barato, por cierto, en aquella época era muy barato, en el Abra era muy barato, ¿no? Vine acá y acá estoy conociendo a Cuba y estoy encantado. Y mira eso. Yo, bueno, nos hacían creer que en el capitalismo era todo, era opresión, explotación, los trabajadores vivían mal, no tenían acceso a nada. Eso es lo que nos hacían creer, ¿no? Y, y entonces yo decía, pero bueno, ¿y cómo es posible que un muchacho, yo pensaba, no sé, nos habían, los que viajaban en el capitalismo eran la gente de dinero, o la gente adinerada, los que tenían mucho dinero, los que podían viajar, y resulta ser que este muchachito que es un simple cuidador de viejitos en un asilo, ahí fue donde yo empecé a conectarme con la realidad y empecé a descubrir las mentiras, empecé a buscar, a escarbar. En aquella época no existía internet, no existía nada de eso, no había información que tú tuvieras acceso. La información que tú tenías era la que te daban por el noticiero de televisión y que te daba por el periódico Gramma, el Trabajador, Juventud Rebelde, y eso era lo que yo leía, eso es lo que yo veía, y todo era una maravilla, la agricultura, todo era perfecto y todo era, y no había forma de que tú el capitalismo es una barbaridad, pero ¿cómo es posible? Y ahí fue donde yo me descubrí realmente lo que es el comunismo y lo que es el socialismo. Y ahí empezó a virarse. Ya después indagué, hablé con muchos y después hablé con otros turistas y conversé con otros de otros países, de Canadá, de Finlandia, yo me acuerdo de Italia, hablé con muchos, conversé con mucha gente normal, trabajadores normales. Había una muchacha, ahí me acuerdo, fíjense, que bueno, ella tenía un poquito más porque tenía su negocio propio, ¿no? Tenía su negocio propio. Pero no era nada del otro mundo. Ella se dedicaba a dar clases de aeróbico. Ella era una figura, una muchacha esbelta, muy delgadita, y ella era profesora de aeróbico. Ella daba clases de aeróbico, y ella tenía su club donde ella daba sus clases, tenía su clientela grande, y tenía varias, ella era la jefa y tenía varias profesoras que eran auxiliares, ¿no? Que daban. Y incluso me contaba que ella tenía varias salas, eso es en Alemania también. Pero esa no era, no, perdón, en Canadá. En Canadá. Eso era en Canadá. Y ella era española, pero vivía en Canadá. Y ella trabajaba 6, 7 meses nada más al año. 6, 7 meses al año ella trabajaba. El resto, los otros 5, 6 meses, la otra mitad del año se la pasaba por ahí viajando y haciendo otras cosas. Y ¿esto qué cosa es? Ahí fue donde descubrí que me habían estado mintiendo toda la vida. Y todavía no había llegado a otras cosas del engaño tan grande, ¿no? Las razones ideológicas y políticas y todas esas cosas. Bueno, ahí fue donde yo me di cuenta, y eso estoy hablando de los años 90, y cuando empieza, principito de los años 90, ¿no? Principio de los años 90. Después yo me escaché en el Abra y salí del Abra y salí para trabajar en otro lugar, en la construcción, en una empresa de la construcción en Alamar, que me vivía en Alamar, y me fui para trabajar en Alamar, y ahí vino el periodo llamado periodo especial, la crisis aquel enorme, aquel fenómeno enorme. Entonces ahí fue cuando empezó la dolarización y todo era dólares y todo empezaron a salir las tiendas por divisa y todo era con dólares y la gente muriéndose de hambre, no había nada que comer y aquello era horrible lo que se pasó en aquellos años, de aquella época, ¿no? Que ahora volvió, ¿no? Y entonces surgieron todas las tiendas esas de divisa, la galería de paseo, Carlos III, todas esas tiendas y todas esas que eran diplotiendas, Quinta y 42, Tercera y 70, por allá, o 71 y Tercera, no me acuerdo, las del Fox, todas esas diplotiendas las convirtieron en tiendas de divisas. Entonces era con dólares, podías ir a comprar. Despenalizaron el dólar. En Cuba hubo gente presa, y fue gente presa a la cárcel, 2, 3 años presos por
tener $1 en el bolsillo, tener $5 en el bolsillo. Era tráfico de divisas y te metían preso. Y te metían preso por eso y era penalizado, no podías tener $1. Después despenalizaron el dólar, creo que eso fue en el año 94, ¿no? Sí, 94, pero después surgió el CUC. Y ahí subieron las tiendas Caribe, las PRD Caribe y todas aquellas cosas. Y tiendecitas por donde quiera, todo en divisa, todo en divisa. Y toda la economía cubana fue en divisa. En divisa. Una crisis que escaló. Y ellos lograron dolarizar el país. Ahí surgieron dos monedas. Ahí el peso cubano empezó a perder valor. Y se empezó a incrementar ese apartheid cubano, ese apartheid nacional empezó a incrementarse. Entonces no podías ir a un hotel, no podías ir a una playa, no podías ir a ningún centro donde hubiera turistas, podías ir. Era prohibido. Ninguna playa podías ir, no podías ir. Y bueno, a Varadero no podías ir. Creo que ahora tampoco puedes ir a Varadero siendo cubano, porque es para extranjeros nada más. Y así ha sido siempre en Cuba, esa exclusión del pueblo cubano. Aquí yo quiero enseñar una foto. Bueno, antes, déjenme hacer un paréntesis. Porque en estos días concluyó la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol. No sé, yo soy aficionado al béisbol, me encanta el béisbol. Y ganaron la Serie Mundial, la ganó el equipo de los Bravos de Atlanta. Y es bueno, lo que quería decirle es poner una foto aquí para rendirle homenaje a alguien. Aquí está esta foto. Este señor que está aquí, ese señor es Jorge Soler, es un pelotero cubano, el cual fue catalogado como el pelotero más valioso de la Serie Mundial. Bueno, en el último juego, en el sexto juego, dio un jonrón con 2 hombres en base, un jonrón kilométrico que la NASA todavía está buscando la pelota a ver dónde cayó. Ese señor pues hizo esa foto que ustedes están viendo ahí con la bandera cubana puesta sobre él, es decir, rindiendo homenaje a su patria y ella demostrando que él es un patriota. Y yo siento mucho orgullo de esa persona, de ese hombre, y por eso quería mostrar esta foto como un paréntesis a este programa, ¿no? Para rendirle homenaje a Jorge Soler, que bien merecido lo tiene. Bueno, aquí tengo otra foto, son las tiendas en Cuba, las MLC, las tiendas por MLC, donde se venden las cosas en MLC. Ahí ustedes pueden ver que hay de todo lo habido por haber en Cuba, pero ahí tienen que pagarlos con dólares. Eso es una foto de lo que se vende en Cuba. Claro, la gente, los cubanos de a pie, los pobres que no tienen familiares en el extranjero, que vivan, que les manden remesa, que les manden dinero, no pueden comprar en esos lugares. En Cuba hay miles de gente, yo creo, estoy seguro que es la mitad de la población que pasa hambre, porque lo que perciben, el salario que perciben es en pesos cubanos, y en pesos cubanos nada más puedes comprar lo que te dan por la libreta de racionamiento, que todo el mundo sabe. Bueno, ni hablar de eso. Una libreta de arroz, lo que viene, masa cárnica, picadillo de soya, no sé, croquetas explosivas, esas cosas que son lo que le venden a la población, eso es lo que comen esa gente, no tienen otra cosa, tienen que estar inventando, y tienen que estar robando, y tienen que estar inventando. Eso es parte del apartheid cubano, ¿no? Entonces, el que tiene dólares, que el familiar que vive en Estados Unidos o vive en cualquier país del mundo le manda remesa, pues esas personas sacan una tarjeta ahora, no sé, creo que es una tarjeta magnética, no sé, una credit card, y van a esas tiendas y compran estos productos. Son los que pueden vivir en Cuba. Una parte de la población vive y otra parte no vive. No hay peor discriminación, no hay peor exclusión de un pueblo, no hay peor apartheid que ese que existe en Cuba. De eso no le quepa duda a nadie. Y si seguimos, aquí tenemos otra foto de una bodega. Esto es una bodega cubana. Esa ahí es donde van los cubanos, los que no tienen divisa, los que no tienen familiares en el extranjero, que les mandan remesa, ahí es donde van a comprar. Ahí es donde van a comprar y eso es lo que les toca. Un poquito de sal, un poquito de arroz, un poquito de frijoles, un paquetito de café cada 15 días, 3 huevos, no sé qué, un jabón un mes, un mes jabón, otro mes pasta dental, creo que un tubo de pasta para creo que 4, 5, 3 personas, no sé cómo es la historia. Y eso, así es como viven los cubanos. Bueno, aquí tengo, también tengo aquí un meme que les quiero enseñar, un meme
de una tienda en divisa en Cuba. Una tienda en divisa que es viejo, tiene muchos años, pero yo lo traje aquí porque está con la zona, ¿no? Aquí vemos unas personas mirándome por la vidriera de una tienda en divisa. Está un Maceo, Gómez y Martí. Y aquí esta señorita, que es la trabajadora de la tienda, está diciendo, ¿y esta gente sabrá que aquí no valen nada? Por supuesto, el Maceo de Gómez y el Martí del peso cubano, de los pesos cubanos, que no tienen ningún valor, ahí nada más que se puede entrar con divisa. Así son las cosas en Cuba. Eso es igual que los sueños truncados. Los sueños truncados porque yo fui joven y yo viví en Cuba cuando joven. Yo nací, me crié y viví en Cuba hasta mi adultez. Y yo conozco, sentí en mi corazón, en mi cuerpo, mis sueños truncados. Soñaba con tener un carro, tener las cosas que no son cosas esenciales, ¿no? Tener la posibilidad de hospedarme en un hotel, de ir a lugares bonitos, y sencillamente no puedo porque es para turistas, porque me discriminan como cubano. No puedo ir ni a Copelia, puedo ir ni a la parte de arriba de Copelia puedo ir porque es para extranjeros. No puedo ir a Varadero porque es para turistas. Es decir, que hay muchísimos lugares en Cuba donde no puedo ir. Si quiero, y yo nunca tuve dinero en Cuba. Es decir, yo no tenía familiares en el extranjero que me mandaron dinero cuando la época bueno, en esta época no, porque yo muchos años fuera de Cuba. No, pero en aquella época que ya existían las tiendas esas en divisa, yo no podía ir. Yo iba porque mi ex esposa tenía la familia de ella aquí en Estados Unidos, le mandaba algún dinerito y íbamos a la tienda y comprábamos algunas cositas, que no era tampoco mucho, pero bueno, comprábamos algo y más o menos escapábamos, ¿no? Había que estar inventando, había que estar robando y inventando y comprando carne escondido, y tú sabes cómo es la historia esa, para poder sobrevivir. Y entonces los sueños que uno tenía de tener algo, de tener un negocito, de poder, todo eso se trunca. Las personas que han logrado tener algún negocito en Cuba después de esos años 90, por ejemplo, paladares y timbiriche para vender croquetica y cosas de esas, es con el corazón en la boca, porque a no ser que seas acá no sé que no sea familia de algún dirigente del gobierno cubano, que sea nieto de Fidel, de Raúl, o algo, que tienen tiendas y tienen de todo y no les pasa nada, tú no podías aspirar a eso. Yo tengo un amigo en Cuba. Bueno, él no sé si, yo creo que ya no está en Cuba. Él le hizo una paladar, él llegó a hacer una paladar, y cuando empezaron a desmochar, pues ya, que ahí todo les mal, le fueron para arriba. Y si no pudo justificar la compra de determinados productos, le decomisaron la palabra y le quitaron todo lo que tenía. Así las cosas, así es en Cuba. Los sueños truncados, marginados. ¿Qué sociedad justa es esa? ¿A qué tú puedes aspirar en un país como ese? Y entonces ahora viene la comparación de aquí y de allá. De allá, he estado hablando de allá. Ahora voy a hablar de aquí, de esta parte simple. En este país donde yo vivo, hace 16 años, Estados Unidos, tú no tienes que tener ninguna afiliación ideológica, ni pertenecer a ningún partido, para tú tener lo que tú seas capaz de obtener, con tu trabajo, con tu sacrificio. Si tú tienes un talento y tú lo eres capaz de desarrollarlo, tú vas a obtener frutos de ese talento. O sea que en Cuba no es posible. En Cuba tú puedes tener el talento, tú puedes tener la capacidad de hacer cualquier cosa, pero incluso te imponían que tenías que ser otra. Voy a explicarme para que me entiendan. Yo quería ser ingeniero hidráulico. Me gustaba el hidráulico, yo quería ser ingeniero hidráulico. Esto es un ejemplo hipotético, un ejemplo que no tiene que ver conmigo. Yo nunca soñé con ser ingeniero hidráulico, pero bueno, yo quería ser ingeniero hidráulico. Pero entonces venía la apología de la educación o de la medicina, por poner un ejemplo. Y entonces la campaña era el pedagógico, el contingente, había que ser maestro y te metían por la cabeza y tenías que ser maestro, y que el pedagógico y entonces tenías que meterte en el pedagógico para tú quedar bien con el sistema y con el país y con lo que la revolución quería. Esa es la realidad de Cuba. En Estados Unidos tú llegas con una idea, tienes un talento y tú lo desarrollas. Montas un negocio. Si tú eres capaz de sacrificarte,
de luchar, de aprender, logras lo que te propongas. Te lo aseguro, te lo aseguro. Si tú trabajas honradamente y con tu dinero, eres capaz de comprar una casa, eres capaz de comprar un carro, tienes la facilidad de irte a pasear el mundo entero con tu dinero de tu trabajo. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué diferencia con lo que nos quieren hacer creer que es aquello! Eso se lo estoy diciendo a los cubanos que están en Cuba, a los que son revolucionarios y creen ciegamente en esa. Bueno, eso no se le puede llamar revolución, porque ya el día después del 11 de julio ya vimos que el pedacito de careta que les quedaba guindando se los acabaron de arrancar ya, con la represión, con el salvajismo que defendieron eso para mantener a los parásitos del gobierno que han estado robando y han estado viviendo a costa del pueblo. Y esto lo estoy diciendo sin ningún tipo sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de odio, porque es así mismo. Así han vivido ellos durante siempre y así ha sido para los cubanos, los que viven en Cuba. Yo los conozco en Cuba, ¿no? Yo no estoy hablando porque a mí me lo hayan informado, ni lo haya leído en un informe, ni lo haya leído en internet, no. Yo lo viví, lo he visto, lo he sabido siempre y lo he visto. Personas que yo conozco en Cuba que son revolucionarios. ¿Y dónde viven? Tienen un apartamentico en Alamar, de esos que son horribles, cajitas de fósforo de esas. Nunca en la vida han tenido nada. Son revolucionarios, pero tú los ves que compran aceite por la izquierda y compran carne y están viviendo de las remesas, de las amistades que le mandan dinero para que puedan, le mandan dinerito y le mandan recargas para poder tener internet. Y señores, esa es la vida en Cuba. De eso vive la gente en Cuba. Los revolucionarios. Todo el mundo, pero bueno, los revolucionarios. Es a lo que yo quiero dirigir este mensaje más que nadie. Y yo estoy en Estados Unidos. Y yo llegué a este país. Cuando llegué a este país, yo llegué con una mano adelante y otra atrás. Con un maletincito, con una ropita y unas medicinas. Pasé a la frontera. Llegué a la frontera. Pum, me dieron un parol. Entré en Estados Unidos. Y empecé mi vida en Estados Unidos. Empecé de cero. Hoy, 16 años después, yo tengo mi apartamento. Tengo mi carro nuevo. Porque ya yo he tenido varios carros nuevos. Y yo no me estoy haciendo, ni estoy especulando. Simple. Yo tengo un primo que una vez me dijo, cuando llegué aquí al principio, yo compré el primer carro que yo compré aquí. El primer carro que yo compré aquí fue un Nissan Xterra. Tenía como 4 años el carro. Como 4 años. Y mi primo me mira para eso. Y compré el carro. Sin un centavo. Yo no tenía dinero. Y fui al dealer y compré el carro. Y lo financiaron. Me lo financió el banco y empecé a pagar mi carro todos los meses. Hasta que terminé de pagar mi carro. Fue el primer carro que yo tuve aquí. Y el primo me decía, mira eso, este es el país más grande del mundo. Sin un kilo, sin un centavo. Ya tú tienes un carro buenísimo. El carro tenía como 40,000 millas. Tenía 4 años. Y el carro estaba nuevo. Un Nissan Xterra. Nunca se me va a olvidar ese carro. Yo lo amaba. Fue el primer carro que tuve en este país. Yo compré en este país. Entonces, son cosas que tú comparas y tú dices, pero ¿cómo es posible que tengan va a decirlo en buen cubano, la gandinga de comparar a Cuba con Estados Unidos y hacerle creer a la gente en Cuba que en Cuba las cosas son mejores que en Estados Unidos? Yo aquí nunca me he sentido discriminado por nada. Yo he paseado en crucero, yo he ido a pasear a unos cuantos países. Yo voy mucho a Brasil porque mi esposa es brasileña y yo voy a Brasil. A que me da la gana sacar un pasaje y no para Brasil. Cuando tenemos, y por supuesto, yo no soy millonario, ni tengo, no, yo trabajo de lo que trabajamos mi esposa y yo, de lo que ganamos, ahorramos un poquito, y con ese dinero, vamos a pasear. Vamos una vez al año a lugares, vamos a México mucho, que mi hermano vive en México, yo voy a México mucho. A México, a Brasil, a donde más vamos. Pero bueno, he ido a otros lugares, he salido en paseo, he ido en crucero. Estados Unidos es una maravilla. Estados Unidos, tú vas a cualquier estado, a Nueva York, a cualquier estado a pasear y te hospedas en un hotel y nadie te pregunta si tú eres extranjero, si tú eres cubano, si tú eres americano. No hay nada de eso. Lo único que tienes que hacer es pagar tu reservación y ya. Y nadie se mete contigo. Nadie te cuestiona. No tienes que pertenecer a ningún partido ni tener ninguna ideología preferida.
nada tiene que ver con eso. Así es la vida. Así es la vida y así es como tiene que ser. Yo voy al mercado. Por cierto, aquí les tengo una foto que les quiero enseñar. Una foto no es para especular, no es mucho menos, pero es para comparar, para que se vean lo que. Aquí tengo una foto de Walmart, por ejemplo. Ahí está, Walmart. Es uno de los mercados más populares que hay en Estados Unidos. Sí, más populares porque es común. Ahí va todo el mundo va ahí. Y ven, lleno, ahí los precios son bastante baratos. Vean los precios, ¿no? Más o menos los precios de las cosas. Bueno, no se puede distinguir mucho, pero yo estoy viendo que esto es un área de cereales y esas cosas. La cantidad de marcas y de eso que tú te pierdes. Y aquí vienen los precios. Bueno, eso es un mercado. Eso es un mercado en Estados Unidos. En Cuba eso es elitismo. Ir a un mercado de eso, como ese no hay ninguno, empezando. Pero además ir a un mercado de eso que está en Cuba es elitismo. Tienes que primero tener familiares en el extranjero que te manden divisas, que te manden remesas, para poder hacer eso. Para poder hacer eso. Todo. Y entonces tienes que tener una tarjeta magnética, que tienes que no sé qué, dar tus dólares. Ahora creo que no quieren recibir dólares, ahora creo que es euros. Y nos inventan ellos, pero bueno, en Cuba. Pero además, si tú quieres estudiar periodismo en Cuba, por ejemplo, para los jóvenes, tienes que ser revolucionario, tienes que ser militante, tienes que ser no sé qué, tienes que hacer no sé cuánto. Aquí tú pagas todo. Todo lo pagas aquí en Estados Unidos. Pero lo tienes todo. Lo tienes todo. Entonces todo en Cuba es a base de mitos y a base de que aquello es lo mejor, aquello es lo que más funciona. Entonces, ¿dónde está la...? Demuéstreme. Alguien me rebata y me diga que realmente lo que ellos tienen allá es mucho mejor que lo que tienen aquí. No existe. No existe. No existe. Bueno, aquí yo tengo un videíto de esto de la discriminación y de la apartheid. Un videíto que es del año 2007, ¿no? Yo se los quiero pasar a ustedes. Es muy corto, ¿no? Para que ustedes vean de qué se trata esto de la apartheid en Cuba y la discriminación a los cubanos. Vean para que ustedes vean de qué se trata. Aquí está. Tienen que estar casados o que ella tenga un permiso de residencia. Vamos a casarnos, pero todavía no. Por el certificado sí da. Pero pasaporte de cubano. ¿Y todo el mundo dice así? Muchas gracias por eso. Bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Eso es una cosa real. Eso no es una cosa ficticia ni es inventado ni nada de eso. Eso fue pasó en el Hotel Habana Libre. Eso fue en el año 2007, ¿no? Esos jóvenes, una pareja, un muchacho que vino viajó de aquí de Estados Unidos a Cuba, tenía su novia cubana y fueron al Hotel Habana Libre y se podían hospedar. Sí, no, 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 un candado. Si eres cubano no puedes hospedarte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde nos van a llevar? Y les he hablado de los mercados, de las explotiendas, de los supermercados, esas cosas. Yo no he hablado de la salud pública. Yo no he hablado de la salud pública. Yo no he hablado de la salud pública en Cuba, de la que le corresponde a los cubanos y la que le corresponde a los extranjeros. Aquí tengo una fotico de la archiconocida Clínica Central Cira García. Ahí la tienen. Eso es para extranjeros nada más. Miren esa sala de esa persona ingresada. Posiblemente ha sido hecho para una propaganda, pero bueno, es así para los extranjeros que van a Cuba. Claro, puede ser que haya alguien que diga, no, pero ellos pagan en divisa y aquí la salud es gratis para todo el mundo, pero es que no tiene que ver nada una cosa con la otra. No tiene que ver nada una cosa con la otra. El que tú tengas una clínica, un hospital para el pueblo y que tenga las condiciones mínimas requeridas, y no voy a poner ninguna foto. No me tomé el trabajo de subir ninguna foto de las condiciones de los hospitales para el pueblo cubano porque a mí me da vergüenza. Me da vergüenza poner una foto de las condiciones en que están los hospitales cubanos. ¿Y por qué es eso?
porque el pueblo cubano se merece menos que el extranjero. Ah, porque el extranjero paga y el cubano no paga. ¿Quién dice que el cubano no paga? No paga aparentemente, pero te lo sacan por otros miles de lugares. Por otros miles de lugares. Los trabajos voluntarios, las cuotas que te cobran por ahí, todos los abusos que cometen contigo, los salarios pésimos que tienen los cubanos. En fin. Bueno, era esto lo que yo quería mostrarles en el día de hoy, ¿no? Un poco enseñarles cómo, desde mi experiencia personal, desde mi vivencia, el apartheid cubano, desde los años 70 por allá existe, no es nuevo. No es nuevo, eso existió siempre. Por eso la única solución, la única forma de resolver este problema en Cuba es terminar con ese gobierno, terminar con ese sistema, que Cuba sea un país libre, un país de mercado, de economía de mercado, como son los países prósperos del mundo. Porque Cuba tiene que ser, el gobierno tiene que ser, el Estado tiene que ser dueño de todo, todo. Ahora vinieron un poquito con eso de los cuentapropistas, los cuentapropistas, que le dejaron tener algunas cuentas, pero en Cuba hubo un momento en esos años 80, 90, en que todo era del Estado. Hasta los limpiabotas eran del Estado. Todo. Y no estoy hablando, y no he hablado en este programa, bueno, tampoco es el tema, pero tampoco no he hablado de las libertades, libertad de expresión, las libertades de todo tipo. No he hablado de eso. Pero bueno, esto era lo que quería. Creo que me extendí un poco. Yo quería hacer más corto el video, pero se me fue la mano. Imagínate, uno empieza a hablar, y le viene esto. Estoy aprendiendo, estoy tratando de meterme en este mundo y expresar a mi manera, ¿no?, las cosas que yo siento y que yo tengo deseo de decir, de compartir. Espero que a alguien le haya gustado esto, y bueno, si les gustó el videito, pues entonces denme un like y no sé, como dicen los youtubers por ahí. Yo no quiero ser youtuber ni mucho menos, yo no quiero hacerle transmitir mi experiencia. Van a haber muchos más programas que voy a hacer con otros temas y con otras cosas que siempre voy a tocar, a veces comparaciones más específicas, ¿no? Hay cosas que uno hacer comparaciones, ¿no? Yo hablo de las cosas de Cuba, pero cuando voy a comparar con los de aquí me da pena. Es un abuso, es como de león a mono y el mono amarrado. El león es Estados Unidos y el mono es Cuba amarrado. Para hacer esas comparaciones. No tiene sentido comparar a Cuba con Estados Unidos en nada. Aun cuando te digan que por ejemplo, la medicina aquí hay que pagar y que el dinero, mentira. Tú pagas, pero tú pagas si tienes posibilidad de pagar, si no pagas poquito. Y a veces ni pagas, porque existen todos esos mecanismos que están establecidos en este país. Así es. En unas palabritas, para concluir este programa. Estados Unidos es una maravilla. Eso no le quepa duda a nadie. A los cubanos que están en la isla, a los que creen, que le hacen creer que aquello es lo mejor. No. Estados Unidos es una maravilla, por donde quiera que lo mires. Eso de imperialismo, de agresión, mentira. Tú te metes aquí en política si te da la gana. No tienes que meter, y no pasa nada, y nadie te discrimina. Bueno, ya vendrán otros temas, que hablaremos de otras cosas también relacionadas con eso, ¿no? Está bien, era todo por ahora, porque si no voy a seguir hablando y no tengo para cuándo terminar, porque esto es un tema que no tiene para cuándo terminar, porque es demasiado lo que hay de bueno aquí y de malo allá. Es al revés de como ellos dicen. Bueno, un saludo y espero que les haya gustado. Si te gustó, pues entonces dame un like y nos vemos en una próxima. Hasta entonces.